Hay una aseveración de origen bíblico que jerarquiza las bebidas esenciales para el hombre en el siguiente orden: agua, leche y vino. Solo la primera resulta incontestable desde el punto de vista de la salud, y acaso por ello hubo alianza entre leche y vino para imponerse a su insípido prestigio. Fue expulsada como un despojo de la leche en forma de turbio suero, y el queso resultante de aquella deshidratación formó con el vino una de las parejas mejor avenidas en la historia de la nutrición humana. Como no habrá manera de que la Biblia rectifique su criterio, ni siquiera con una humilde fe de ratas a pie de página, el queso y su jocundo compañero encuentran reivindicación en esas otras Biblias del buen gusto que son las guías gastronómicas. O en actos de ensalzamiento como el que cada año organiza Krivenkar en su sidrería de Coyoto, Asturias, el país de los 40 quesos. Aquí la sidra desplaza amablemente al vino o convive con él en feliz poligamia, pues no hay mal rollo en su relación que lo impida. No obstante, el protagonista del homenaje de Krivenkar es el queso, y los espirituosos van de comparsas, imprescindibles, pero comparsas. Así, durante 3 días, quienes se acerquen a Tierra Astur a la hora del almuerzo o de la cena podrán degustar una extensa variedad de quesos de leche de vaca, oveja o cabra y de sus combinaciones. Quesos frescos, curados, suaves, fuertes, cremosos, dulces, picantes, como la gama del carácter de las propias personas. Y con el tronco común de los pastos de Asturias en su origen y del cuidado artesano en su desarrollo. El comensal podrá también dar rienda suelta a su voracidad con las variedades que más le cautiven, pues no ponen límites a la ingesta, aparte de la capacidad individual y las recomendaciones del cardiólogo. 40 quesos con su acompañamiento de ensaladas, pan de escanda, sidra y vino, postres también quesificados y licores para rematar la fartura. Será considerado el mejor aquel que obtenga mayor aceptación popular, expresada democráticamente en una votación de los participantes, honor que alcanzó en la anterior edición este Don Gonzalo, elaborado en el concejo de Grao con leche de vaca pasteurizada y recubierto de finas hierbas. Una ocasión difícilmente mejorable para adentrarse en el conocimiento de lo mucho que ofrece Asturias en materia de quesos, al encontrar tantos reunidos bajo el mismo techo. Conocimiento práctico que se ve complementado con disertaciones de elaboradores y expertos, proyecciones, demostraciones reales de elaboración, visitas a queserías y catas ciegas para afinar el paladar. Dicen algunos aficionados a la historia que el queso, como tantas cosas, pudo ser inventado por casualidad. Parece ser que un mercader árabe de tiempos remotos incluyó en la intendencia de su camello, preparado para cruzar el desierto, varios litros de leche que envasó en el estómago de un cordero, a falta de recipiente mejor. El cuajo residual de la víscera y el calor de aquellos parajes hicieron rápidamente su trabajo, y el mercader de la leyenda se encontró con una leche que ya no se podía beber, pero sí comer. Con un poco de trabajo, aquel palo se hizo abanico, y se trata ahora de desplegarlo para disfrutar de toda la extensión de sabores, aromas y texturas iniciados a la jiba del camello del cuento. Que lo disfruten.